destino, con un dicho popular, pues cuando tú no sabes a dónde vas, cualquier bus te sirve. Le pregunto esta mañana, ¿sabe usted a dónde va? ¿Sabe usted cuál es su destino? Ahora, hoy no me quiero enfocar en el propósito universal que todos nosotros tenemos como cristianos, pues todos nosotros fuimos llamados a evangelizar, todos fuimos llamados a adorar al Señor, todos fuimos llamados a congregarnos, ¿verdad? A permanecer a la iglesia del Señor. No quiero enfocarme en ese propósito, quiero enfocarme en cómo descubres el propósito personal de Dios contigo. Dios tiene un propósito universal y tiene propósitos personales con cada uno de nosotros. Dios te hizo por una razón específica y Dios te hizo para cumplir con un propósito que nadie más puede cumplir por ti. Hoy me quiero referir a ese propósito que está dentro de ti, que quiere hallar qué es lo que tienes que hacer. Ese propósito que nunca será satisfecho por nada más. No importa todo el sexo que puedas tener, no importa todas las casas que puedas comprar, no importa toda la ropa que puedas tener o todos los carros que puedas amontonar al frente de tu casa, no importa todos los títulos que puedas tener. Si no encuentras ese propósito, tu vida estará vacía. ¿Cuántas personas han logrado muchas cosas y por dentro están sin destino? Vacíos. Es eso que está dentro de nosotros que necesita ser saciado. Y vamos por la vida pensando que este título lo va a saciar y lo obtienes y no es así. Esta mujer lo va a saciar y no es así. Esta iglesia lo va a saciar y no es así. Esta relación lo va a saciar y no es así. Y la gente anda constantemente en búsqueda de algo que los pueda saciar, que los pueda llenar, buscando el propósito de vida, y lo intentan y lo intentan y lo intentan y no lo logran encontrar. Yo creo que el problema que hemos tenido con respecto a comprender el propósito de nuestra vida es que nos han enseñado un concepto equivocado de lo que significa propósito. Y quiero que me preste mucha atención, porque hoy es importante que usted pueda escuchar para entender y para luego aplicar. Escúcheme esto. Hemos confundido lo que es propósito de Dios con nuestro propósito personal. Y esto hace que pasemos nuestra vida tratando de hacer algo que Dios nunca nos mandó a hacer. Propósito de Dios versus propósito personal. Y muchos de nosotros nos metieron lo que significaba propósito, nos los metieron en nuestra cabeza sin darnos cuenta. Nos enseñaron que propósito tiene que ver con ser personas exitosas, que propósito tiene que ver con tener cosas grandes, con lograr muchas cosas, y andamos en la vida enfocados en buscar lo grande, descuidando lo que realmente es importante. Cuando la gente piensa en propósito, piensa en lo más alto donde deben llegar. ¿Cuál es tu propósito?, le preguntas tú a las personas. Bueno, yo creo que Dios me llamó a ser millonario. ¿Y tu propósito? Yo creo que Dios me llamó para ser pastor de miles. ¿Y tu propósito? No sé, yo creo que Dios me llamó para ser un profesional exitoso. Entonces, lo que nos enseñaron, la cultura de cumple tu sueño, cumple tu propósito, ha dejado por fuera lo que Dios quiere. Una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa es lo que tú quieres. Hemos dejado el propósito de Dios y nos hemos enfocado en cumplir el nuestro.
éxito, dinero, poder, influencia, grandeza. Entonces, hoy específicamente quiero enseñarte 6 verdades que todo cristiano debe conocer con respecto al propósito de Dios. 6 verdades que todos debemos conocer con respecto al propósito de Dios. Y quiero comenzar con esta. El propósito de Dios siempre será mejor que el tuyo. Yo esperaba un amén ahí más fuerte. El propósito de Dios siempre será mejor que el tuyo. Hay 2 formas de vivir. O vivimos para agradar a Dios, o vivimos para agradar a nosotros mismos, nuestros deseos y placeres y deleites. No hay otra forma de vivir. No puedes estar en la mitad. A veces agrado a Dios y a veces me agrado a mí mismo. ¿Sí? Tú puedes decir el día de hoy lo siguiente: yo voy a vivir para hacer dinero. Yo voy a vivir para disfrutar todo lo que pueda disfrutar antes que este mundo termine. Yo voy a vivir para hacer tanto dinero que voy a dejarle una casa a cada uno de mis hijos. Voy a disfrutar la vida, voy a viajar, voy a comprar, voy a tener, voy a saciar todos mis deseos. ¿Y sabes qué? Lo vas a poder lograr. Si te pones en la tarea de cumplir con esos deseos, lo vas a lograr. Pero ¿sabes algo? Eso no te va a garantizar que tú estés completo y satisfecho. Tal vez llegas al final de tu vida haciendo mucho dinero, pero destruyendo a tu familia porque nunca tenías tiempo para estar con ella. Lograste tu objetivo de tener muchas casas, pero ¿a cuántos defraudaste? ¿A cuántos robaste? ¿Cuánto tiempo le quitaste a lo que realmente era importante? Porque tu finalidad era hacer dinero. Y mucha gente llega al final de su vida y logra sus objetivos personales, pero terminan sus días sintiéndose miserables y vacíos. Mientras tú y yo no cumplamos el propósito de Dios, siempre estaremos incompletos. Dile al que está a tu lado: estarás incompleto si no cumples el propósito de Dios. Colosenses 1:16 dice: fuimos creados por Él y para Él. Entonces, mire, escúchame acá, porque aquí es donde está el problema que tenemos en este tiempo. Estamos en una cultura donde no buscamos a Dios para someternos a su propósito, sino que buscamos que Dios se someta a nuestro propósito y lo cumpla. Es diferente. Es diferente yo venir a Dios y decir: heme aquí, envíame a mí, a yo decir: heme aquí, cúmpleme todo lo que yo deseo. Las personas de hoy con preocupación no buscan a Dios para tener una relación con Él. Las personas de hoy solo quieren que Dios sea un recurso para ellos poder cumplir su propósito. Y yo puse un ejemplo acá. Creo que la generación de ahora piensa que Dios es una especie de Google o de Siri. Hola Siri, dime qué quieres. Sí, el celular, la secretaria virtual, ¿no? Entonces, googleamos ahí cómo prosperar. Y pensamos que así es Dios. Señor, aquí estoy, tengo un propósito de una empresa, prospérame la empresa. Nunca preguntamos si Dios quiere que tengamos empresa. Pero como hoy en día todo el mundo tiene empresa, como hoy en día los estándares es ser visibles, ser influencers, tener poder, entonces venimos a Dios no para someternos a lo que Él tiene para nosotros, sino para que Dios cumpla nuestros deseos, nuestros sueños, sin ni siquiera preguntarle si Él está de acuerdo con eso. No buscamos a Dios para tener una relación con Él, buscamos a Dios para que Él supla. Y el Salmo 138 dice lo siguiente. El salmista escribió: Jehová cumplirá. ¿Cuál propósito? Su propósito en
El propósito es de Dios. Y el salmista quiere que ese propósito que es de Dios se cumpla en él. Para eso hace falta una actitud de sumisión. Porque si no, el texto diría, y si pudiéramos este texto manipularlo en el año 2021, este texto para muchos diría, Jehová cumplirá mi propósito en mí. Es decir, Dios está obligado a cumplir mi propósito en mí. ¿Está conmigo? Jehová cumplirá mi propósito en mí. Entonces, mi propósito en mí es que yo me voy a casar con un americano alto, bien mozo, ojos amarillos, ojos azules, pelo amarillo. Jehová cumplirá mi propósito. No es así, hermanos. Hay un propósito de Dios. Hay un propósito tuyo y mío. Y lo correcto es venir al Señor y decir, yo estoy dispuesto a someterme al propósito de Dios, porque el propósito de Dios es mejor al mío. Para eso se necesita un corazón humilde, ¿verdad? Por eso Gálatas capítulo 2, versículo 2 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es decir, ya no vivo para satisfacer mis deseos, mis anhelos, mis sueños, mis aires de grandeza, sino que ahora Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Lo primero que tú y yo necesitamos saber con respecto al propósito es que, escúchenme acá, Dios no anda cumpliendo caprichitos. Cuando tenía 20 años o 25 años y predicaba sobre eso, tenía el pensamiento de que Dios va a cumplir mis sueños. Y hoy te puedo decir que tú y yo fuimos creados para nosotros cumplir los sueños de Dios. Es diferente. Entonces, cuando tú y yo nos enfocamos nuestro propósito en que Dios cumpla, Dios cumpla, Dios cumpla, y como no es el propósito de Dios, sino es el tuyo, cuando Dios no lo cumple, tú te frustras y crees que Dios no está contigo. Entonces tu empresa no prospera. Y tú piensas que es que Dios no está contigo. Es que estás en un propósito en el cual Él no te ha llamado a estar. Entonces mucha gente hoy vive frustrada porque piensa que Dios no los ayuda, no los saca adelante, que Dios no los quiere prosperar. Y no es eso, Dios te quiere prosperar. Es más, ya Él lo hizo en la cruz. Pero tú y yo necesitamos estar en el propósito correcto para poder ver su mano sobre nuestra vida. Dios no va a respaldar propósitos egoístas. Dios no respalda propósitos individualistas. ¿Está conmigo? Dios respalda hombres y mujeres que decidan someterse al propósito que Él ha establecido. Mientras tú estés en lo tuyo, difícilmente vas a poder comprender de qué se trata la vida. Por eso es necesario que tú y yo aprendamos a confiar en el propósito de Dios. ¿Alguno de ustedes cree que el propósito de Dios es mejor que el tuyo? Entonces debemos aprender a confiar lo que dice Romanos 12:2, que el propósito de Dios o que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Ahora, alguno podría hoy preguntarme, pastor, ¿eso quiere decir que debo renunciar a mis sueños? El Salmo 37:4 dice algo precioso. Dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu. Ahora, este salmo hay que leerlo bien, porque muchos solamente leen en la segunda parte, el Señor concederá mis deseos. No. El Señor concede los deseos de aquel que primero se deleita en Dios. Es decir, de aquel que primero vive para Dios, se somete al propósito de Dios, camina para agradar a Dios. Ese que está dispuesto a someterse a la voluntad, al plan de Dios, a ese Dios concede los deseos de su corazón. Amén. Hermano, mira, todos tus deseos se cumplirán
cuando tú estés dispuesto a someterte al plan de Dios. Tal vez no va a ser como tú lo sueñas, pero vas a ser satisfecho. ¿Me explico? Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba muchacho, yo quería ser padre. Y yo me imaginaba cómo iban a ser mis hijos. Yo no sé si usted lo ha hecho, lo hizo, ¿verdad? Y mis hijos, mi hija va a ser así, y mi hijo van a ser acá. Y yo tenía algo visualizado y tenía una expectativa. Pero no sucedió como lo pensé. Nuestro primer embarazo, mi esposa tuvo una pérdida. Y luego volvimos a intentarlo y tuvimos otra pérdida. Y fue ahí donde nosotros comenzamos a entrar en crisis y decir, bueno, Señor, yo tengo el sueño de tener hijos. ¿Y qué sucede? Los médicos nos dijeron, ustedes no pueden tener hijos, ustedes son incompatibles genéticamente. Pasamos un tiempo de crisis y luego por un milagro llegó Natalia. Cuando Natalia llegó, ella vino a satisfacer mucho más y a sobrepasar las expectativas que yo tenía de ser padre. Pero no pasó como yo quise, pasó como Dios quiso. Cuando tú y yo nos sometemos a Dios, va a suceder algo que va a llenarte tanto y mucho más de lo que tú has soñado, pero muy seguramente no va a ser como tú lo esperas. Muy seguramente va a ser diferente, pero el resultado ¿cuál va a ser? Que vas a ser saciado y tus sueños se van a hacer realidad. A lo mejor tú ni siquiera sabes bien cuáles son tus sueños, pero cuando comience a cumplirse el propósito de Dios en tu vida, estarás completo. Amén. Yo quiero ver al Señor actuar en mí. Me deleito en Él y Él me satisface. Cuando yo busco mi autoplacer, cuando yo busco autosatisfacción, muchas veces no la encuentro. Dios quiere llenarte. Eso que sientes en tu cama cuando estás en la noche y dices, estoy sola, solo. Dios quiere llenarte. ¿Tú piensas que ese vacío lo vas a llenar con un hombre, una mujer al lado, con una mejor casa? Nada podrá saciarte hasta que tú aprendas a someterte a su propósito. Su propósito es mejor que el tuyo. Dígalo conmigo, el propósito de Dios es mejor que el mío. Segunda cosa que debemos aprender sobre el propósito de Dios es que sin palabra no hay propósito. Dígalo conmigo, sin palabra no hay propósito. Escríbalo en el chat, usted que me ve ahí en internet. Sin palabra no hay propósito. Pastor, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, miremos la historia de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 dice, mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor y ayudaba a Elí. En esos días la palabra del Señor era escasa y las visiones eran poco comunes. Ahora mira esto, Samuel tenía 12 años. Su mamá Sara lo había consagrado y él estaba viviendo en el tabernáculo del Señor junto con Elí. Elí estaba a cargo de cuidarle, pero Elí estaba haciendo un terrible trabajo en cuidar a Samuel. Elí tenía 2 hijos, llamados Charles y Fitness. Y estos muchachos fornicaban en el templo. Se robaban las ofrendas del templo. Y dice la palabra que Elí no los estorbaba, ¿no? Es decir, él como padre y sacerdote se hacía de la vista gorda. Ahora, porque estos muchachos no tenían propósito. Esos muchachos vivían para satisfacer sus deseos y lo que mejor les parecía, hasta el punto de profanar el templo de Dios. ¿Qué los llevó a ellos a tener esa conducta? La escasez de palabra. En ese tiempo, dice la Biblia, había escasez de ¿qué? Todo el que tenga escasez de palabra estará perdido en este mundo. La palabra de Dios es lo único que nos dará propósito.
Por eso Dios se aparece a Samuel y le habla a Samuel, porque no quería que Samuel también terminara como estos dos jóvenes. Y lo que Dios quería darle a Samuel era palabra. Dios quería hablarle a Samuel para darle dirección, para darle propósito. ¿Por qué hoy estamos frente a una generación que no sabe para dónde ir? Porque la palabra de Dios está escaseando. Sabemos de todo, tenemos información de la Biblia, pero no conocemos la verdad. Y sabes que la gente está buscando la verdad y la tienen tan cerca de su teléfono celular. Ahí está la palabra, es la verdad. Pero como hay escasez de verdad, estamos sin propósito, tratando de satisfacer las necesidades que este mundo nos coloca. Sin palabra no hay propósito. Amén. Yo coloqué una frase interesante aquí, porque Dios me la dijo. Si tú no quieres terminar como Elí, como Charles y Fitness, yo creo que el primero que creó una línea de champú fue este joven, Fitness. Perdóname, se me vienen a la cabeza esas cosas. Charles y Fitness y Elí, si usted no quiere terminar como ellos, necesita palabra. En el tiempo de Elí había una cultura de negligencia. Hagamos lo que mejor nos parece. Pues, ¿te parece si fornicamos en el templo? Pues forniquemos. Al fin y al cabo, el que nos tiene que dar palabra, que es Elí, no nos da. No hay palabra por ninguna parte. Pues como no hay palabra, no hay propósito. Pues entonces, vivamos negligentemente. Y todo el que vive negligentemente frente a la palabra es una persona que estará perdida y sin propósito. Entonces, mientras tú y yo no valoremos la palabra de Dios, lo que usted está haciendo hoy, estar sentado aquí una hora mientras yo predico, o allá en el internet, eso es recibir palabra para tener propósito de vida. Mire alrededor, hermano y amigo, mire. La mayoría de las personas, aunque están sentadas en una iglesia, aunque dicen pertenecer a una religión, aunque dicen que conocen a Dios, no tienen ni idea de para dónde van. Si el sistema dice que hay que tirar piedra, tiremos piedra. Si el sistema dice que hay que endeudarnos, endeudémonos. Si el sistema dice que hay que tener varias mujeres, tengámosla. No es así. Tú y yo necesitamos tener palabra para saber a dónde vamos. El mundo cada vez nos va a empujar a que debemos parecernos a ellos, y no es así. Usted no puede parecerse a los de afuera. Usted es real sacerdocio, es escogido para hacer luz. Tú y yo tenemos un propósito, y ese propósito lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Ella te dará dirección. Valorar la palabra, atesorar cada cosa que Dios nos enseña, cada cosa que Dios nos dice. Valorar los tiempos con Dios. Si tú y yo no buscamos palabra, y si no nos acercamos al Señor, va a ser imposible conocer nuestro propósito. Entonces, número 1, el propósito de Dios es más grande que el tuyo. Y número 2, sin palabra no hay propósito. Número 3, esto me bendijo mucho. No siempre entenderás la primera vez. No siempre entenderás la primera vez. Mira, ni siquiera Samuel captó la primera vez que Dios lo llamó. Todos nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, pero no siempre lo logramos captar la primera vez que Dios nos llama. ¿Cuántos de ustedes creen y reconocen que Dios los ha estado llamando para algo? Sí, Dios está llamando para algo, pero a veces ese primer llamado es como confuso. Te quiero poner el ejemplo de mi vida. Por ejemplo, yo nunca escuché una voz como Samuel que me dijera: Jason,
te llamo al ministerio. No. Nunca se me apareció nadie. Menos mal, porque me hubiera asustado en la noche. Nunca escuché una voz, nunca tuve un sueño, nunca tuve una visión extraña. No. Conmigo no sucedió así. Simplemente hubo deseos en mí. Comencé a sentir pasión por las cosas de Dios. También aproveché las oportunidades y me di cuenta que era efectivo cuando predicaba. Cuando me dieron la oportunidad de predicar, me di cuenta que la gente era bendecida cuando yo predicaba. Entonces yo me bajaba del altar y yo pudiendo pensar, wow, soy un buen orador, tengo carisma. No, comprendí que Dios me estaba llamando para un propósito y que era su gracia la que estaba operando en mi vida. ¿Me estoy explicando? O sea, Dios comienza a traer una pasión dentro de ti y tú comienzas a escuchar el llamado. No siempre a la primera vez que Dios te llama tú vas a saber con claridad que es el tiempo, pero vas a comenzar a entrar en un periodo con Dios donde sientes que Él te está llamando a algo específico. Y cuando tú sientes que Dios te está llamando hacia eso y lo comienzas a hacer, te darás cuenta cómo Dios te va a respaldar y vas a quedar asombrado. Amén. Algunos pueden decir esta mañana, yo siento que Dios me está llamando como a servir. Todavía no sabes ni a dónde, pero sientes que dentro de ti hay algo que te está llamando. O Dios te está diciendo, siento el llamado de predicarle a las prostitutas, pero no sé por qué. Y cuando vas y les predicas, Dios te respalda. Y comienzas a descubrir que, wow, como que por aquí es, pero todavía no estás seguro, ¿no? Cuando Dios te llama y no lo entiendes la primera vez, Dios te seguirá llamando. Y si no lo entiendes la segunda vez, lo seguirá haciendo la tercera vez. Y si no lo entiendes, lo seguirá haciendo la cuarta vez. Y si no lo entiendes, lo seguirá haciendo la quinta vez. Porque Dios te quiere a ti. Dios te quiere a ti. Lo que tú vas a hacer, nadie más lo puede hacer. Muy diferente a lo que hemos aprendido tal vez, que si tú no lo haces, Dios levanta a otro. Pues sí, la obra de Dios se va a hacer, pero lo que Dios tiene para ti es para ti. Dios te escogió a ti, Dios quiso que fueras tú, y Dios te va a llamar y te va a llamar y te va a llamar hasta que tú escuches. Dios no se va a esconder del llamado. Yo no me imagino a Dios diciendo eso cuando llamaba a Samuel. Voy a llamar a Samuel, pero me voy a esconder. Samuel, para que Samuel no lo encontrara. Cuando Dios te llama, Dios quiere encontrarse contigo. Porque alguna gente dice, yo siento que estoy llamado por Dios, pero no encuentro a Dios. No sé. Dios quiere que seas tú. Dios quiere que a esos niños les prediques tú. Dios quiere que tu casa sea salva por medio de ti. Dios te quiere usar a ti. Dios quiere que seas tú el protagonista de lo que Él puso en tu vida. Dios está ahí. Dios va a esperar a que respondas. Gloria a Dios que el Señor tiene llamada en espera. A veces lo dejamos ahí. El mismo Samuel le tocó 3 veces escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto tienes tú esperando a Dios? ¿Cuánto lleva Dios esperándote? Señor, espérate que yo me goce un ratico más en el mundo. Espérate. No te preocupes. Dios seguirá llamándote.